Marimari Pulamiel, Marimari Compuche. Buenas tardes. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, a través de su Oficina de Asuntos Indígenas, da la bienvenida al taller Cerámicas Utilitarias Iconográficas del Pueblo Mapuche, que en esta ocasión nos dictará la profesora Greta Cerda. Este taller se enmarca en el proyecto Manifestaciones Culturales Indígenas en la Macrozona Central, cuyo objetivo es conocer y difundir experiencias de revitalización cultural y de diversas manifestaciones culturales, conocimientos, saberes y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas. Les recordamos que esta actividad será grabada con fines meramente de difusión de CONADI. Por favor, invito a Andrea Manqui Salazar, encargada de la Unidad de Cultura y Educación de la Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago de CONADI, a que nos dé un saludo. Gracias, Paula. Marimari Compulamien, Marimari Compuche, un gusto, un abrazo, saludarlos a cada uno de ustedes, a los dirigentes, a nuestros lamienes que están aquí compartiendo, en especial darle las gracias a todos aquellos que han seguido toda esta semana, que los veo caras conocidas, que han estado toda la semana en cada uno de los talleres, las mesas de redonda, el seminario. Para nosotros como CONADI es un gusto compartir con ustedes, en especial en este taller de cerámica utilitaria del pueblo mapuche, porque es un ámbito tradicional que nos dice mucho respecto a nuestra cosmovisión, nuestra cultura, depende también de cada uno de los territorios, así que para nosotros es muy, muy importante. Gracias por la posibilidad de que ustedes quieran participar en este taller. Les doy la bienvenida también y el agradecimiento al equipo de la consultora de Arista Social que nos han estado acompañando durante toda la semana, al equipo de CONADI, en especial a nombre de Paula Villanueva, que es la que ha estado coordinando esta actividad también, un gusto para cada uno de nosotros. Así que con todo el corazón los dejo para que puedan disfrutar de este maravilloso taller. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a ti, Andrea. Ahora le doy la palabra a Marcela Romo, directora de la consultora Arista Social. Kunamasta Hilaktanaka Kuyakanaka, Marimari Pulamien, Marimari Compuche, Tataikuna, Mamaikuna, Napaiki Kumkichi. Buenas tardes a todos y todas. Estoy muy contenta de estar inaugurando este primer curso de cerámica en modalidad online. Diversas culturas tienen mitos acerca de cómo los hombres fueron modelados por los dioses a partir del barro. Y esto es porque la cerámica constituyó un avance tecnológico de importancia central para la humanidad. Antes de su invención, los alimentos solo podían consumirse crudos o asados. La invención de la cerámica permitió aprovechar plantas y cereales que antes no era posible, así como hacer papillas para alimentar bebés y ancianos. También permitió contener alimentos como la leche o la miel y conservar el vino. Por eso los pueblos indígenas de Chile poseen una riquísima tradición de alfarería que es previa a la llegada de los españoles y que luego se funde con la tradición también de alfarería que traían los españoles. Pero conservaron y conservan hasta hoy en día patrones, formas, diseños, técnicas que forman parte de su patrimonio inmaterial y que perdura a pesar del predominio de los materiales industriales. Esta es una riqueza que debe cuidarse y transmitirse a las nuevas generaciones y que puede ser perfectamente una fuente de sustento y de desarrollo de las comunidades. Como equipo de Arista Social estamos muy contentos de haber realizado este trabajo con CONADI y de los muchos y muy diversos participantes que hemos conocido en esta semana de actividades. Hoy inauguramos este curso que les permitirá conectarse con la tierra y las raíces a partir de este material tan noble. Un agradecimiento especial a Greta, una tremenda artesana y artista joven que ha tenido la valentía de estudiar las técnicas ancestrales con maestras de nuestros pueblos originarios y hoy generosamente comparte su saber.
Les doy la bienvenida a todos de parte del equipo y espero que disfruten mucho de esta actividad. Muchas gracias, Marcela. Bueno, recordarles que esta actividad es hoy día hasta las 6:30, que mañana nos volvemos a juntar a las 10 en un link que le enviamos también al correo, y que terminamos el próximo viernes desde las 5 también. Bueno, para empezar, Greta, puedes ya empezar a contarnos y a deleitarnos con tu saber. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Como les contaba Marcela, yo soy Greta, soy locera y soy artesana de acá de lo que queda de la zona rural de la región metropolitana. También practico la agricultura. Dentro de este camino he podido conocer loceras de distintas etnias, principalmente uniéndonos en feria, y también ir recopilando estos conocimientos de lo que sería una cerámica mestiza ya en este término. Comenzar diciendo que para conversar tenemos que conversar con la greda en la mano, así que vamos a dividir el total de la greda que tenemos en dos, y vamos a comenzar a amasar y a sentir el material mientras les voy contando más sobre este taller, porque para que vamos ahí familiarizándonos con el tema y replicando un poco de la manera que yo he aprendido con todas las loceras, que ha sido con las manos en la greda, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir ahí amasando. Si esta greda, al momento de amasarla, está muy húmeda o se pega en nuestras manos, necesita que la vamos amasando con esta parte de nuestra mano, que es donde la vamos a ir presionando, y siempre presionando, porque la greda lo que queremos es que pierda agua y pierda aire, ¿no es cierto? Bueno, la cerámica mapuche que yo conocí por parte de la señora Dominga Neculman, y ahí sacándole algunos secretos, porque es difícil, las loceras son celosas de su conocimiento. Me cuenta que la cerámica fundamentalmente siempre se trabajó por mujeres y que la transmisión siempre era a través de las redes familiares, ¿no es cierto? La hija que aprendía de la mamá y así sucesivamente en un legado femenino. Y que se alterna con la actividad doméstica, que no es que la locera esté todo el día loceando, también ve los animales, también va a buscar la leña, prepara la comida, ve los niños, hace todas las cosas y es parte de los oficios de la vida misma, ¿no es cierto? En la actualidad esta tradición se practica por poca gente joven y la mayoría son mujeres entre los 40 y los 60 años, lo que igual preocupa proyectando la loza de aquí a unos años más. Se trata de una tradición prehispánica y que ha sufrido hartos cambios a través de los años, a través de 500 años ha tenido muchos cambios en cómo se hacen, cómo se ha ido inspirando, pero hay elementos que se repiten y que se pueden rescatar hasta el día de hoy. Lo primero que hace una locera es buscar su veta de greda, el lugar a donde ella va a buscar la greda. Esa es la primera parte de cuando uno trabaja la greda. Extraerla. ¿Y dónde se encuentra? En los cerros, y aquí en la región metropolitana y en Chile principalmente, casi todos los cerros tienen greda, por la cantidad de agua que tiene nuestro territorio. Ahora se encuentra más seco, pero bueno, en tiempos pasados el agua era abundante y hacía que pudiera formarse la greda, ¿no es cierto? Lo primero que hacen las loceras, llevan esa greda a su casa, y humildemente con las herramientas que tienen a su alrededor, quitan las impurezas, colan, muelen, y si está muy blanda le agregan arena, mezclan distintos tipos de tierra. Ahora yo les quiero enseñar a ustedes, para cuando anden caminando por ahí, reconozcan algún terreno gredoso, de repente el que se pega en los zapatos, o que es un barro medio plástico, uno tiene que sacar un pedacito del barro, hacerle un gusano, así, ¿no es cierto? Mezclarlo con un poquito de agua si está seca, y si este gusano hace un círculo y no se rompe,
quiere decir que esa greda tiene un alto contenido de arcilla y podemos usarla para trabajarla y quemarla con leña. Entonces, cuando ustedes anden por ahí en los cerros o tengan la oportunidad de ir a algún lugar así, puedan reconocer la tierra. La greda se encuentra en muchos colores acá, se encuentra en amarillo, se encuentra en rojo, se encuentra en piedras pulverizadas, entonces es muy variada, ¿ya? Bueno, volvamos a la que tenemos en la mano, ¿no es cierto? Dijimos que íbamos a dividir en dos, ¿por qué? Porque con la cantidad de greda que tenemos, vamos a hacer dos objetos, pero en tamaño pequeño. ¿Por qué en tamaño pequeño y no en el tamaño real? Porque para que tengamos un mejor manejo de la técnica, un resultado que nos agrade, que nos sea más fácil de llevar, y lo mismo también aplicado a la quema, para que sea una quema más pequeña, más corta, y ustedes puedan ir después con el tiempo aumentando de tamaño las piezas para que puedan utilizarlas en su uso cotidiano, y también aumentar el tamaño de las piezas en el término de cocerlas con la leña, para que no se les dificulte la quema y no tengan que usar tanta leña o tanto carbón. Vamos a trabajar dos piezas iconográficas, pero en tamaño pequeño. Yo había preparado un PowerPoint con las piezas que quería mostrarles, pero ¿ahí? Ahí. Ya. Sí, ahí Ahí sí. está la ñaña Dominga haciendo un jarrito sobre. Ahí está demostrado en tres pasos cómo se comienza un carro o un metawer, un cántaro de cualquier tipo, entendiendo que el metawer puede ser de diversas formas, ¿ya? Nosotros, en este caso, vamos a hacer un quechua metawer, que es un jarro de cerámica en forma de pato, con las características de los patitos, y tiene dos maneras de comenzarse. La que están haciendo las señoras ahí, que es por medio de plato, que sería como hacer una sopaipilla o un pan amasado, una superficie planita, y sobre esa superficie se va levantando con los lulos o colombinos, como le llaman algunas, hasta irle dando forma de espiral a este lulo sobre sí mismo para poder levantar lo que sería la base del metawer. Y así ustedes podrían hacer después cualquier figura. Aquí vamos a conocer algunas de las figuras más características y que también, aparte de características, son las más utilitarias. Yo tuve la suerte de tener una vecina que planta alfalfa, que es mapuche, y que ella me ha enseñado de que la mayoría de las creaciones son principalmente de las mujeres en función de servir sus alimentos, y también mezclando lo que es la vida cotidiana con lo ritual, servir después en lo que son sus rituales, ¿no es cierto? Entonces, el metawer, como les contaba, es la base de todos los cántaros, tiene las variaciones, como lo vemos ahí, el 1, que es el jarrito pato, el 2, que sirve para poner el mudallo, que sirve para cocer manzana, la tacita, la 4, que sería como la olla para hacer poroto, y la 6 y la 7, que son pailitas que sirven, son multiuso. Acá se explica en detalle todos los procesos que pasa una pieza antes de hacerse. Igual me gustaría contárselos antes de que vamos paso a paso haciéndola. Yo los voy a acompañar haciendo paso a paso la figura, pero vamos a repasar los pasos que tiene la cerámica. Primero, como les contaba, la obtención de la arcilla en superficies, también en arroyos o en charcas. La preparación de la arcilla, que hay que sacarle las piedras, puede ser seca moliéndola o puede ser mojándola en base a enjuague y colándola varias veces con coladores hasta que se obtiene una pasta pura, ¿no es cierto? Después ahí está lo que les hablaba del disco, de cómo se comienza un cántaro, el batido, el aplastado y el estirado. Son como palabras que van a sonar mucho aquí en los pasos de esta cerámica. Ojalá trabajar en un soporte de madera plano, ¿cierto? Después, cuando ya tenemos la forma hecha, viene la parte del raspado, que puede ser con una espátula, que era una espátula de
de madera que venía entre sus materiales, o también pueden usar una concha, como lo hacían las antiguas, o una cuchara de las de casa de sopa también sirve para la parte que es el tratamiento de la superficie. ¿Por qué es tan importante el tratamiento de la superficie? Porque eso es lo que va a permitir que nuestras piezas sean impermeables y podamos tener en ellas distintos tipos de líquido o de cualquier cosa que quieran poner ahí. Entonces se trata la superficie con eso. Y al final vendría ya el calentamiento de las piezas, que es algo muy importante. Cuando ya la pieza está lista, no hay que, la pieza no se mete así nomás al fuego, sino que viene una previa de entibiar la pieza y uno puede estar quemando varias horas, unas 6 horas, porque los tiempos de las materias son distintos a los tiempos que de repente se manejan, ¿no es cierto? Entonces ahí se ocupan, aquí dice guaye, boldo, bostas de vacuno, pero eso en el contexto en el que ustedes vivan, porque también acá en Santiago los que viven en un contexto más urbano también tienen que modificar la quema, que se puede, y se puede hacer con carbón, y se puede hacer en la parrilla de la casa. Vamos a ir buscando formas según lo que ustedes tengan a la mano, ¿no es cierto? Esta página que a mí me gusta mucho y me enseña mucho, también ahí muestra el jarro pato, el jarro gallina y el jarro madre, que es un jarro muy, muy bonito también con su simbología femenina y de la maternidad. Y ahí estarían como los... Ya. Y ahora vamos a volver acá a la greda. Entonces, ¿dónde estamos? Acá. Ya. Lo primero que vamos a hacer para comenzar el jarro es, tenemos 2 opciones que ustedes pueden aprender. La que les contaba, que es sobre un plato, ir uniendo los lulos alrededor. Vamos a hacer esa primero, ¿ya? Pongamos atención acá. Tomamos un trocito de greda, que va a ser el que va a dar el fondo de la pieza. Yo aquí tengo un mini jarro, un mini metawe, que con este yo aprendí a quemar jarro. Por eso lo conservo, le tengo cariño. Y esta, aquí tengo una mini paila también, que con esta también yo aprendí el bruñido y aprendí a quemar. Entonces comenzamos con esta superficie plana, que sería como una sopaipilla, un poquito más pequeña. Ahí ustedes tienen que ir dimensionando el tamaño y la cantidad de greda que tienen. Esta sería como la base. Y después, para ir subiendo esta base y dándole la profundidad, hay que amasar siempre con esta mano, con esta parte de la mano, porque si le metemos dedo le vamos a hacer rendijas al lulo o al colombino. Entonces la idea es que el amasado sea siempre con esta parte de la palma. Y vamos hacia adelante y hacia atrás hasta formar el lulo. Voy a hacer la empezada de 2 técnicas de cómo subir las piezas. Esta es la más tradicional mapuche. Y la otra que les voy a enseñar es mestiza. ¿A qué le llamo yo mestiza? Por ejemplo, a la loza de Pitrén, a la loza de Quinchamalí, que tienen como nacen en los conocimientos mapuche, pero que se van mestizando y mezclando con las materialidades y el espacio donde vive cada locera, ¿no es cierto? Entonces, preparamos este lulo, como lo hacía la señora en la foto que le mostré, y cuando está así, estiradito, con los deditos se aplana, y este va a ser el lulo que va a comenzar a darle la forma a nuestra pieza, de esta manera, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a pegar? Si nuestra greda está muy seca, vamos a tomar una de las herramientitas que venían en la caja, que puede ser una de estas rojas o una de las amarillas, y vamos a hacer un rascado alrededor de este círculo para que al poner el colombino o lulo se pegue, porque si está lisa, greda lisa con greda lisa no se pegan, al secarse se separan y no vamos a obtener el resultado que queremos.
Si la greda estaba muy húmeda cuando la comenzaron a trabajar y tienen las manos sucias, les recomiendo que se las laven. En el trabajo de la greda es muy importante mantener las manos limpias, no con restos de greda. Pueden estar así manchadas. Igual no sé si se dieron cuenta que esta greda es bastante plástica y no nos deja tanto residuo. Pero si estaba muy húmeda, tenemos que amasarla un rato antes de comenzar este proceso. Vamos a dejar el comienzo de este metahue aquí para explicar la otra forma de comenzar un metahue, que sería a través de una bola. ¿Qué pasa con esta bola? Acá también hay una forma de comenzarlo que sería devastando la bola con el dedo, introduciéndola en el medio y girándola y apretando con los dedos que me quedan acá libres. Tengo mi dedo gordo en medio de la bola. Voy dándole la forma a este cántaro, ¿no es cierto? Girando. Siempre el tema de la espiral es muy importante en esto. ¿Por qué? Porque hace una espiral en las dos empezadas. Puede ser aquí o puede ser una espiral al momento de ir subiendo el cántaro con el lulo, ¿no es cierto? Con el colombino. Entonces, esta es otra forma. A través del bolo que se ahueca, se devasta con el dedo y los dedos van dándole las paredes, ¿no es cierto? Es importante cuando uno está trabajando la greda que no se seque demasiado. Si se seca demasiado y se quebraja como la que yo tengo acá, le vamos a echar poquita agua, no mucha agua. ¿Por qué? Porque esta arcilla no hay que trabajarla en base a mucha agua. Más bien es mejor que vaya perdiendo el agua a medida que la vamos tocando. Y esto es algo muy de los dedos, muy del tacto, ¿no es cierto? Entonces, con esta técnica, que es un poquito más rápida que la otra, se logra también comenzar la base del metahue. Vamos a volver a la técnica del plato, ¿ya? El plato, cuando ya lo tenemos listo y le tenemos lista también la superficie de las orillas para pegar el lulo, que estén rascaditas, que no estén lisas, para que no nos pase eso de que cuando se pegue greda con greda se separen al secar, se moja todo el borde, hasta que se forme un barrito o barbotina, como lo llaman algunos ceramistas, y este barrito o barbotina es lo que va a actuar como pegamento entre la base y el lulo, ¿no es cierto? Entonces, este lulo que como lo dejé aquí, se me secó, yo lo voy a humedecer de nuevo para que tenga la parte, la textura precisa para que pueda pegarse sobre esta base, también en movimiento de espiral. ¿Se dan cuenta? Girando y pegándolo. Y el pegado es presionar hacia abajo y la misma técnica de los dedos que van alisando las paredes y a la vez van apretando este lulo para que se pegue, ¿no es cierto? Y si me sobra, paso para arriba. Voy a mostrarles aquí cómo está pegada la primera parte de lo que será este cántaro, ¿no es cierto? No sé si quieren, hasta aquí les gustaría hacer alguna pregunta, comentar algo sobre cómo les está funcionando lo que están haciendo. Cuéntenme. Mari. Hola, ¿cómo estás? Mari Lamien. Inche Bernardino Rayimal Piñel Lamien. Quería consultarle el pegado de ese del lulito que hizo usted. ¿Va por fuera o encima de la plataforma que hay? A hacer esta parte porque lo que bueno tiene la greda es que si nos sale mal, lo volvemos a hacer, ¿no es cierto? Mire, ahí desarme el lulo. Tiene que ser el rascado, tiene que ser alrededor, pasándose un poquito para arriba, ¿me entiendes? Pasándose un poquito para arriba para que después, cuando pasemos esa espátula de madera que venían los materiales, con esa punta vamos a incorporar
y que se vuelvan uñas. Entonces hay que hacer el rascado entre un poquito tirado para adentro de la superficie, ¿no es cierto?, de nuestra base redonda. No sé si alguien más quiere preguntar algo, mostrar lo que llevan. Animales, la mujer, mira. La miel, Yo me acuerdo, Carmen. yo me acuerdo que esto me tenía mi abuela cuando tenía fiebre en la guata. Crema. la miel Mari, quiero hacer la consulta sobre cuánto más o menos es el grosor que hay que dejar en la base del plato, o más o menos lo que se dice, en lo que se dice es seguir colocando los lulitos. Sí, la base que los maestros alfareros antiguos tenían una expertise de trabajar losa delgada. Yo les recomiendo que las hagan hasta 1 centímetro, como para que después cuando estemos alisando el interior o bruñendo el interior no vayamos a romper el fondo del jarro. ¿Ya? Así que les recomiendo ese tamaño, que es más o menos el que dejé yo también, que es casi 1 centímetro. Voy a volver a pegar el lulo y bajar la cámara. Hay una historia muy bonita que me contaron mis amigas, que se trata sobre la extracción de la greda, o el uku, como le llaman, que no sería la greda precisamente, sino que sería una piedra molida. La greda y la arcilla mezclada hacen el uku, ¿no es cierto? Y para ir a buscar el uku hay que ser muy respetuoso también para aprender a trabajar con esta materia. Por ejemplo, se ofrenda a la tierra cuando se va a buscar la greda. Se ofrenda algo a la tierra. Y algo que yo encuentro muy bonito, que es como de todo lo que son los huidufes de los oficios, ya sean las alfareras o las tejedoras que se relacionan mucho, es ese tema de que el lulo lo comparan con lo que ellas llaman, y que yo se lo escuchaba a las tejedoras, el piulo, que sería como la lana gruesa que se usa en los telares. Entonces, ¿qué pasa cuando ellas van a buscar el uku? Ellas dejan una marrita de piulo en alguna rama cercana en el lugar, para poder agradecer a la tierra y llevar algo que salió de la tierra, porque para ellas la materia de la greda y la lana son lo mismo en el fondo. Son dos materias que no tienen forma, y que la forma se la va a dar el artesano o la huidufe alfarera que va a trabajar esta técnica. Entonces, bonito eso, que cuando ellas van a los lugares donde saca la greda, dejan un trocito de lana teñida, que también la relación de la lana con la greda también está en un tipo de tierra que se ocupa para teñir lana, un barrito que es bien colorido, que lo ocupan para teñir. Entonces se deja esa marrita ahí por respeto al uku, porque hay hartos mitos de muerte por haber ido al uku y haberse reído o no haber tenido respeto con la extracción de este material, que después va a convertirse en muchas cosas. El barro que yo les comentaba que tiñe se llama añil, y lo usan para teñir. Entonces ahí está esa reciprocidad con la tierra, ¿no es cierto? Se le lleva una ofrenda y se extrae. Entonces hay que tener mucho respeto cuando uno trabaja la greda en general, y también cuando aprende de la señora en cómo uno se toma esto, porque la greda es un trabajo muy lento, que hay que ser paciente, que hay que conectarse con una materia difícil. Hay que apaciguar esta materia, ¿no es cierto? Y nosotros estamos en eso ahora, y yo estoy contenta de compartir estos pequeños saberes con ustedes, ¿ya? Entonces voy a volver a pegar este colombino en este
plato. Y pegando. Y ahí se van agregando unos 2 más, donde la pieza se abre primero y después la pieza se empieza a cerrar, ¿no es cierto? Porque son más acinturadas en el cuello. Aquí hay un movimiento que quiero que miren. Antes de que le vaya poniendo yo a este objeto más lulo, sería bueno que ustedes pasaran el dedito entre una greda y otra, así, incorporando el primer lulo con el dedo, pegándolo por dentro primero, porque por fuera lo vamos a alisar con la paleta de madera. Pero es bueno que el primero se alice con el dedo. Nos da la posibilidad de dejarlo bien pegado y de que se empiece a formar este levantamiento, ¿no es cierto?, de las paredes de este metal. Ya, no sé si se ve ahí que yo alicé todo el borde, borrando lo que delimitaba una pieza y otra, y ahora se transforman en una sola que se empieza a elevar. Para eso, si la greda está muy seca, se puede ocupar agua. Ya, vamos a hacer otro lulo para ir subiendo esta pieza. La idea de tener estas dos clases juntas es que alcancemos a terminar por lo menos una de las piezas y la otra les quede ahí de tarea. Mañana, temprano, lo que vamos a hacer, ya cuando terminemos la pieza ahora, es dejar la pieza secar al aire y mañana le vamos a hacer el primer sellado. Y yo les voy a dejar a ustedes una tarea para bruñir antes de la quema, para los que quieran sacarle más brillo a su pieza, ¿no es cierto? Entonces, mañana vamos a trabajar el primer sellado, que es cuando la greda todavía está húmeda y que con eso logramos impermeabilizar las paredes. Pero después viene el bruñido, que sería para darle brillo, para que sea una superficie brillante. Y también algunas usan un tipo de colo, que es una tierrita de color para darles más color, pero la idea de nuestro cántaro, de nuestro metagua, es que quede lo más natural posible y que nos enfoquemos en aprender lo técnico más que tanto lo decorativo, porque eso va a ir naciendo de ustedes a medida que vayan trabajando la greda, ¿no es cierto? Que sigan en esto, porque este es un primer acercamiento. Lo importante es que ustedes también vayan buscando de dónde se puede seguir aprendiendo, porque este es un aprendizaje largo de hacer y deshacer muchas veces, donde no hay que darse por vencido y donde hay que saber que la greda no es una materia fácil, ¿no es cierto? Una materia que hay que aprender a dominar por medio de la práctica. Para pegar el segundo lulo o colombino vamos a hacer lo mismo. Sobre este que ya está pegado, voy a hacer el achurrado aquí y voy a ir pegando. Sobre esto, el otro lulo. Y así yo creo que en este tamaño, el que estoy haciendo yo, me van a entrar unos 3 más antes de que yo me empiece a cerrar con estos lulos. Entonces, la misma técnica de... Cuénteme. La mía es encima de lo que ya se está haciendo o es a los lados. La agregación de los lulos. Encima, porque si lo ponemos a los lados va a perder grosor en una parte. Entonces tiene que ser encima. Así, ya la mía. Pegándola encimita. ¿Ya? Ya la mía. Y bien apretadita hacia abajo, presionando con los deditos. Presionando con los deditos. Ahí veo unas muy bonitas. Las que se me alcanzan a ver en la pantalla. Muy bien, ¿verdad, Bernardini? Carmen también. Muy bien. Eso, Elizabeth. Esa es la idea. Entonces así vamos levantando nuestro jarrito. Harto dedo. Tratar de girar y ir manteniendo el grosor. Yo ahora aquí voy a necesitar agua,
pero no le voy a poner mucha porque eso va a hacer que se me empiece a bajar, ¿no es cierto? Mientras más agua, más barro y más compleja es la subida, porque nosotros ahora queremos que nuestro cántaro se eleve. Hay otra cosa muy bonita que yo leí en un libro por ahí de similitudes entre alfareras mestizas y alfareras mapuche, era el tema de los sueños, de que una alfarera o alguien que empieza a trabajar la greda tiene sueños con la greda, o empieza a soñar que trabaja la greda o que va a buscar greda, y eso es una buena señal para seguir el trabajo. Son cosas que van contando las señoras. También les quería recomendar, como para que vayan ustedes ampliando sus conocimientos sobre los distintos tipos de cántaros y metahue que hay un descubrimiento que se hizo hace poco, que es la cerámica del Cerro Pitrén. Estos tipos de expresiones antiguas de esta cerámica, muy caracterizadas, por ejemplo, no sé, pues hay vasijas con forma de mujer embarazada, con manitos de rana sobre la guatita, con senos. Son piezas realmente bonitas, que ojalá las puedan buscar ustedes ahí en la cerámica de Pitrén. Así la pueden buscar. Y de hecho en internet hay un registro fotográfico muy, muy detallado de cómo eran. Y yo preguntaba harto por eso de la rana. Y a mí mis amigas me han dicho que la rana es suerte, es fertilidad y es suerte. Que incluso mi amiga, su ñaña, tenía la plata en una chauchera hecha de cuero de rana para que eso le diera más abundancia. Ahí guardaba sus joyas también, sus plata. Entonces, tiene ahí un significado, algo importante, y bueno, está ahí siempre la observación de la naturaleza y de que nosotros somos parte de la naturaleza y no dueños ni propietarios, como por ahí se piensa. Vamos a seguir subiendo este metahue. Ahora, por ejemplo, un trabajo así, que solo le falta este pedacito, ya se puede transformar en uno de estos cántaros, por ejemplo. Lo dejamos hasta ahí, por ejemplo, y le agregamos un asa, y ya puede servir como para contener otro tipo de alimento. Entonces, pero esta es muy importante que aprendan esta parte porque esta es la base de hacer cualquier losa utilitaria que vayan a usar, ¿cierto? Todas se comienzan así, o con la técnica del huevo que les decía yo, donde se ahueca desde adentro, y también, pues, siempre girando, siempre sobre las manos, siempre con la palma, siempre apretando con los dedos, tratando de que las paredes de este metahue queden más o menos similares, porque la maravilla de esto es que ninguna losa va a quedar igual a la otra, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea, que aprendan a sentir el material, que aprendan a dejar las texturas cerradas. Por ejemplo, de repente las orillas se nos quebrajan, entonces uno vuelve a mojar, vuelve a alisar, el dedo es la mejor piedra para alisar. Ahí también les queda a ustedes de tarea que cuando anden por ahí y encuentren piedras lisas, se vayan haciendo de sus materiales. Eso es muy importante para las loseras. Cuando ya llevemos unos 3 lulos, vamos a empezar a usar esta herramientita para alisar la parte del exterior, unificarlos, ¿no es cierto? Que no queden así todos como rollitos nomás, y que se empiece a formar y darle el liso perfecto al metahue. Para hacer el asa, también lo vamos a hacer así con un lulo. Entonces estamos aprendiendo la base de todo lo que después vamos a ocupar para hacer distintos tipos de cerámica. Con esto, ustedes pueden dejarse llevar después con su imaginación
y tratar de conseguir la greda. Para los que son de Santiago, yo les puedo dejar el contacto de la matriz de greda de los hermanas y hermanos loceras de Pomaire, que es cercano igual, y ellos tienen una muy buena greda que resiste las quemas de leña, que resiste las quemas de horno de gas también, y que les pueden servir para seguir trabajando. Si es que no tienen la posibilidad de buscar la greda, como les decía, de llevarla a la casa, de molerla, de ponerle agua, de hacer la prueba que les decía yo, de estirar un gusano y luego girarlo como aro y que si no se nos corta, es greda, es más arcilla que otro tipo de tierras. Pero en Santiago hay hartos lugares con greda. Todo lo que sea cercano a cerro o a río se puede encontrar. También hay que pedirle ahí a los dioses que ustedes crean y que los guíen para encontrarla, porque esto es algo que no solamente se trata del conocimiento técnico, también hay harto espiritual, ¿no es cierto? Tenemos que estar tranquilos, trabajando. La greda es celosa, se cuentan hartas historias del celo de la greda, de que es difícil, de que se quiebran, de que de repente se secan mucho y se quebrajan, aunque después la quema se quiebran. Entonces hay que ser respetuoso de cada parte de esta técnica para que todo salga bien. ¿Cómo vamos? A ver si me pueden levantar sus... Ah, súper, ya. Estamos bien avanzados como para comenzar a usar esta paletita. Esta paletita es muy buena. Es una versión moderna de las piedras planitas que se encontraban en el río. Yo por aquí tengo unas piedras planitas. Miren el grosor de esta piedra planita. He ido buscando por hartos ríos. Esta piedra planita la traje de Valdivia. También buenas piedras. Esta otra del río Ñuble. Yo tengo mis colecciones de piedras y así espero que ustedes con el tiempo también vayan haciéndose del material, pero por ahora esta muy buena paletita que venden en la casa del ceramista para los que puedan comprar por internet, ellos hacen envío, tienen muy buenos materiales para trabajar la alfarería. Con esta piedrita, o sea, con esta paletita, la vamos a mojar y la vamos a pasar por la orilla. Voy a pasar por la orilla suavemente en una sola dirección, ¿no es cierto? Y la idea es ir sosteniendo con la mano la greda para que no se nos achate cuando le pasamos la paletita y vamos borrando, haciendo movimientos hacia abajo primero, puros movimientos hacia abajo, para transformarla en una sola pieza, que no se noten el rasgado de haber pegado hartos lulos, ¿no es cierto? Entonces se va mojando, se va pasando por el borde, sosteniéndola con la mano desde adentro para que no vayamos a romper esta pared y girando. Volvemos ahí al concepto del giro de la espiral. Este modelado es a mano, tiene su historia ancestral a diferencia del torno. Seguramente conocen el torno. El torno es algo introducido, es europeo y es una nueva forma de hacer lo mismo, pero la base es el giro, ir girando la pieza y ahí mismo aplicándole el movimiento necesario. Y aquí este movimiento hacia abajo, tengo yo ya casi incorporadas las lulos, ya casi no se nota, y después que le hago hacia abajo, lo hago hacia el lado. Ahí ustedes tienen que ir moviendo su mano, buscando y mojando la greda un poquito por la superficie exterior y alisando, no sé si se ve ahí el movimiento, muy bien, alisando esta primera parte y luego ya con lo que tenemos yo empezaría un poco a cerrar este cántaro. O sea que ahora en adelante los lulos que antes los levantábamos y los extendíamos,
los vamos a comprimir. ¿Ya? Pero primero, preocupémonos de que los lulos que pusimos queden bien incorporados, quede lisa el exterior y liso también el interior. De la misma manera, primero fue por fuera, entonces ahora sostenemos el cántaro en la mano, ojalá así con toda la manito, y sobre la mano vamos a ir pasándolo por dentro así, girando, girando. El mío se me secó por dentro, le voy a aplicar una capita delgadita de agua para que no se rompa, y voy con esta paleta que tiene la virtud que se puede usar por cualquier parte, o sea, si el cántaro es chiquitito se ocupa por esta punta, y además sirve para sacar brillo. Y lo mejor es que mientras más vieja y más usada esté después esta madera, más lisa les va a quedar la superficie de la greda. Este sellado que le estamos haciendo nosotros es para incorporar los lulos, es para redondear la vasija o cántaro, porque cuando uno la va trabajando, se va enchuecando, ¿no es cierto? Ahora seguimos en el alisado interior, seguimos en el alisado exterior. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una parte de la greda está muy delgada o en una unión me queda un hoyo, como me quedó a mí aquí? Es posible sacar un pedacito de greda y cubrir ese pedazo. De repente hay lugares donde, como esto no es exacto, falta. Se cubre y se pasa la paletita o lama. Ese es como el nombre cerámico, por así decirlo, más académico. Esta es la lama, pero también es una paleta. También si ustedes en la casa tienen este mezquino para cocinar, es muy bueno la punta plástica, que eso es ya como de las técnicas nuevas de las loceras, el plástico, los pedacitos de plástico también los ocupan, porque antes se ocupaban cueros también para hacer este alisado, pedacitos de cuero. Ahí estamos. Vamos a seguir ahora con los lulos. Cuando ya tenemos cierta profundidad en este cántaro, pero ahora, como les decía, nos vamos a ir corriendo hacia adentro. Primero, con la punta de los dedos, vamos a ir girando y tirando hacia adentro el borde de este objeto que estamos empezando. Lo vamos tirando hacia adentro. Por ejemplo, si este cántaro le queremos dar más forma zoomorfa, lo apretamos aquí un poquito y ya se empieza a ver alargadito, ¿no es cierto? Entonces después se va a cerrar acá y se le pone el cuello en esta parte. Ahora, si lo vamos a trabajar como un jarro, lo seguimos en esta misma dirección hacia adentro y luego vamos con el cuello cuando ya se forma este huevo o este círculo. Pero esta es la base de toda la cerámica y una es preciosa. Flor Chihuahua tiene una muy delgadita, está usando muy bien la paleta. Perdonen que no los nombre todos porque no se me ven todos en la pantalla, pero así mismo ya vamos a seguir cerrando ahora este jarro. Yo lo voy a ir cerrando, porque yo lo que quiero hacer es una mini ollita con esto. Para que se vayan preparando para lo que va a ser la quema, les cuento que yo voy a hacer varias quemas. Voy a hacer una en el suelo, para los que tengan un espacio donde puedan hacer fuego en el suelo. Voy a hacer una en parrilla,
para los que tengan quincho, parrilla en la casa o brasero, sirve. Y voy a hacer un entarro, que es la que más me gusta a mí porque es la que, según yo, mantiene más el calor por más tiempo. Entonces, para que se vayan pensando cómo van a hacer su quema. Pueden ocupar leña, pueden ocupar tabla o pueden ocupar carbón los que no tengan acceso a leña o hacer ese tipo de quema. Se puede hacer una quema de carbón, pero de piezas delgadas y pequeñas, ¿ya? Pero lo importante es que aprendan el principio de cómo hacer la quema, de qué cuidados tener, de cómo llevar la pieza a ese momento. Y luego ya ustedes irán dándole el sentido que le quieran dar a este conocimiento cerámico. Ya. Voy a seguir aquí elevando mi pieza con más lulo. Pero ahora la dirección de mi mano va a ser pegando hacia adentro, pegando y cerrando, para ir cerrando este cántaro, porque ya me abrí lo suficiente. Si me sigo abriendo me va a quedar un cántaro gigante, entonces ya tengo que empezar a cerrarme, a poner los lulos, pero hacia adentro, inclinando las puntas hacia adentro. Los que no quieran hacer jarro y quieran cerrarlo ahora, me dicen y les enseño a poner el asa en el estado de cómo está su vasija ya, porque así con la forma que tiene hay unas que podrían ser como esta losita que tengo acá, que tiene una asa gruesa. Esto sirve porque así le vamos a poner una asa bien gruesa para que no se quiebre después en la quema. Así que el que quiera me puede decir, yo voy a dejarlo así, quiero hacer el asa, y yo le enseño a hacer el asa. Los que no, seguimos para lograr el jarro, el Quetrumetahue. Esta greda tiene una terminación de color rojizo, así como rojo ladrillo. Hay distintos tipos de greda, como yo les decía, los colores más lindos para mí están en el sur. Hay unas gredas medias azules, medias verdes, preciosas. Si pueden, después con el tiempo, salir a buscar, a conocer, es muy importante. Quedan muy pocas señoras que saben el conocimiento antiguo. Lo más importante es buscarlas y conversar con ellas, aprender. Hay que estar siempre abierto a aprender esas cosas, que son conocimientos que no se encuentran mucho en los libros, no se pueden deducir. Y todos los cántaros tienen un significado metafórico entre la vida, entre la naturaleza y en el quehacer, entre la necesidad y el rito, que es la vida misma, ¿no es cierto? O sea, si yo voy cerrando aquí este jarrito, voy alisando las paredes. Si no quiero usar la paleta, también puedo usar mis dedos para alisar. Pero ahora ya yo me voy cerrando para poder ir llegando a la parte del cuello de este jarro, que es ya cuando se empieza a terminar. Por ejemplo, esta pieza que yo estoy haciendo, que le estoy dando una delgadez, cuando la estoy trabajando ahora se me dobla, así, ¿ve? Lo que yo puedo hacer es trabajar de a dos piezas, por eso les decía que hiciéramos dos, porque yo la dejo hasta un ratito, que se va a poner rígida, y comienzo la otra. Para que cuando la estemos alisando, no la rompamos nosotros mismos. Que suele suceder que uno mismo la enchueca donde uno se impacienta y va haciendo, pero hay que esperar que la greda se vaya endureciendo en esta posición que nosotros le dimos,
le dijimos, ponete aquí, ahora hay que esperar que se seque y que las paredes sean más firmes para que nosotros podamos pasar lo que estemos usando para alisar, ¿no es cierto? Como les decía yo, tenemos esta paleta, pero también pueden ser piedras, también pueden ser unas piedras que son como de un falso vidrio que usan en los chinos, que a mí me dio mucha risa porque esto me lo enseñó una señora de Pitrén. Me dijo, oiga, a mí me gustan las piezas del vidrio falso de los chinos, ya no me gusta mi piedra. Me ven muy limpias todas las manos trabajando. ¿También me ve o no? A ver quién me habla. Ana. Ana me habla. ¿Sí? ¿Me ve? Sí, le veo. Sí, correcto. ¿Ve lo que estoy haciendo o no? Veo su cara. Quizás si levanta Le voy a mostrar esto. Sí, muéstralo. ¿Ahí lo ve? Está muy bien. Ya es el momento que empiece a cerrarlo, porque si no se le va a abrir mucho el cántaro y le va a quedar muy grande y le va a costar más la quema o manejar el grosor y todo eso. Entonces yo le aconsejo que desde ahora en adelante, y como lo están haciendo, por ejemplo, Flor, que tiene ahí ya va hacia adentro con los lulos, ir ahora hacia adentro, que el movimiento sea ir cerrando y ir llevando hacia adentro este campo. Vale, ok, así lo voy a hacer. Ya. Otra cosa que es importante de estos cántaros cuando estemos secándolo es que no lo saquemos al sol hasta que sea un día antes de la quema. Es decir, por ahí por el jueves podemos hacerlo tomar un poquito de sol a los cántaros. Porque por ejemplo, si mañana después de bruñir lo tiramos al sol, se va a quebrajar. Se va a quebrajar y no vamos a poder coser. Entonces, el último día le damos un golpe de sol para que se vaya todo el agua. Igual en la quema, la pieza como que se va acercando de a poquito al calor, para que vaya sudando el agua que le queda. Y cuando ya la pieza se está empezando a cambiar el color, se está enrojeciendo, recién ahí la acercamos al fuego directo. Y cuando la acercamos al fuego directo, la empezamos a cubrir con brasa y con más palos para que se queme, ¿ya? Pero yo los voy a ir acompañando ahí en armar su quema. Por ejemplo, si en la casa tienen cartones, cosas viejas de papel, ténganlos ese día porque nos va a servir para ir encendiendo llamas. Yo busco acá lo que tengo cerca, donde vivo yo en Altagua, Isla de Maipo, hay harto eucalipto, hay harto espino. Entonces yo voy ahí con el hacha y saco las astillas y la idea es tener leñita cortadita, pues que no sea un palo grande, que sean palitos chicos. Ahora, por ejemplo, si usted tiene de esta madera de pallet o madera reutilizada que no esté barnizada, sirve para hacer la quema. Porque si está barnizada o es un palo que le echaron esto para que se conserve, mancha la greda y no nos queda de un bonito color. Ahí cuando estemos en la quema igual les voy a ir contando que hay formas de darles ahumado a estas piezas después para los que quieran dejar la loza negra o conservar el rojizo sin ninguna mancha de humo. También hay ahí secretos para eso. Dejaron secreto para todo. ¿Se fijan que este ya se va cerrando? Aquí, por ejemplo, este que tengo yo, que ahí está la base, yo ya podría poner el cuello. Está medio chueco, entonces para eso voy a ocupar una de las herramientitas, voy a hacer una marquita y la voy a dejar pareja para que el cuello quede parejo. Son muy bien estas estecas. Para los que quieran después seguir trabajando,
Estecas se llaman todo este tipo de herramientitas que se usan para la greda, hay de madera, hay de metal, y todas sirven para irnos ayudando en la parte delicada de la greda, sobre todo cuando uno los decora. Las que son utilitarias más que nada es tener una buena piedra, una buena madera para alisar, pero claro, por ejemplo, los jarros que llevan manito de rana, que llevan ojito de grano, que llevan tetilla también, para hacer todos esos detalles sirven las estecas. Vamos a volver al alisado. El alisado es muy importante. Cuando estamos en esta fase, se puede hacer en cualquier dirección. Se puede hacer hacia abajo primero y después contraparte hacia arriba. Pero cuando estemos en la parte del bruñido, ahí tenemos que tener ojo en que el pasar la piedra o la madera o lo que usemos para bruñir sea siempre en una misma dirección, porque si no nos va a quedar la pieza rayada, no nos va a quedar uniforme, se va a marcar la raya de la piedra hacia todos lados. Entonces, en esta parte podemos ir hacia todos lados, pero después con la arcilla ya seca, con la greda ya seca, ya tiene que ser en una sola dirección. Y de cuánto uno le pase el bruñido, ya cuando la pieza empieza a perder agua, está casi seca, ahí se empieza a bruñir. Yo creo que ustedes por ahí, por el miércoles, estén ahí bruñendo sus piezas para que les queden brillositas. El brillo, la magia, mientras más bruñido, más brillo. Es la cerrada del poro. La cerrada del poro de la greda, principalmente, que nosotros lo vamos a hacer para que podamos utilizarlas con líquido y todo eso, pero ya para algo estético, pasar y pasar la piedra en una misma dirección por toda la pieza de manera uniforme, es lo que hace esas losas que uno ve de repente que parece que estuvieran bañadas en alguna pasta, no sé, que tienen tanto brillo, tan preciosa que les queda a las señoras el bruñido. Y ahí están los expertise de las loseras, pues la delgadez, en el brillo, en el manejo de su materia, ¿no es cierto? Yo aquí estoy haciendo un metahue simple, no un quetrumetawe, pero para el que vaya a hacer el quetrumetawe es el mismo principio, solo que hay que darle más como la forma del cuerpo del patito, ¿no es cierto? Más ancho. Ahí hay varios que están anchos, que no se subieron tanto. También se le puede poner cabeza de gallina. O también este podría convertirse en una madre embarazada con manito de rana, que también quedan muy... que también es parte de las cerámicas más iconográficas, ¿no es cierto? Ya. Para ir avanzando y en virtud... ¿Alguien me puede ver? ¿Se ve? Sí, Isabel. Sí. Muy bien, Isabel. Ojo ahí con algunas pegaduras del lulo, que ahí le quedaron como unas rayitas. Lo que puede hacer ahí, que ya no lo hace la piedra porque ese hoyo está hacia adentro, es rellenarlo con unos pellizquitos de greda y volver a pasar ahí la paleta. Y así la paleta va a alisar todo, porque lo que pasó ahí es que eso está más adentro. Entonces, cuando pasa la paleta por encima, no alcanza a alisarlo. Fueron mis uñas, la mía. Le enterré la uña. Ah, miren, las uñas son enemigas de las loseras, así que si exactamente. Lo aprendí recién. Uy, no, las uñas le sacan a uno, le echan a perder la superficie. Claro. Ya. Yo voy a ir mostrando cómo armar el cuello, porque veo que ya con lo del alisado y el lulo están bastante bien, así que estoy muy contenta de su entusiasmo y de cómo han ido escuchando estos humildes saberes. Ya, para el cuello vamos a hacer un lulo, pero más grueso,
un colombino más grueso. Voy a dejar a un lado porque este lo vamos, después de que lo estiremos y que alcance, hay que medirlo, que alcance y que dé la vuelta a nuestro metagüe, hay que aplanarlo, ¿ya? ¿Cómo lo aplanamos? No sé si se fijaron ustedes que había una cucharita de palo que va a ser su mejor amiga después de un tiempo con esto. Esa cucharita de palo nos ayuda a golpear este nudo más grueso y le da, lo golpeamos por un lado y después por el otro. Y ahí lo vamos adelgazando. También nos sirve, por ejemplo, ya, si nos quedó muy abierto y yo quiero que este quede más cerrado, yo puedo ir dándole golpes con la paleta de la cuchara de palo o de bambú, y miren, se cierra, se vuelve un huevo. Por ejemplo, si yo no lo quiero tan redondo, o quiero que esto no me quede tan plano y que quede más redondo aún, le voy dando golpecitos y mirándolo así en perspectiva para ir viendo que quede redondo, ¿no es cierto? Miren, la paleta me ayudó mucho a cerrar mi jarro que me había quedado muy abierto, y con la paleta cerré el jarro, ¿no es cierto? Y le di una forma más redonda. Miren cómo me quedó, más redondito, ¿ves? También ayuda a eso. Voy a levantar la cámara para que vean cómo le damos los golpes. Miren, lo toma ahí y usted empieza a golpearlo. Y si se fija, la paleta también le ayuda a alisar un poco. Y es importante esto de la paleta. Estábamos en el golpe de paleta que vamos a ayudarnos a darle redondez a este metagüe que estamos aquí armando. Entonces, los golpecitos suavecitos y uno lo va mirando de que le vaya quedando. Y esos golpes también ayudan a alisar las paredes. Y a cerrar también, cuando se nos abrió mucho, también podemos cerrar. Está muy bonita. Hueco títeres. Muy bien. Está muy bien. Oye, están bonitas, están preciosas. Sí, buenos alumnos. Ya lo uní. Ya, entonces estábamos con este metagüe ya listo. Yo voy por la última parte, que es el cuello, y estábamos con un lulo aplanado, que lo medí yo acá que me alcance, aún así es muy grueso, y lo voy a adelgazar otro poco. También con los golpes de la paleta. Y el golpe de la paleta, aparte que nos ayuda a adelgazar, nos ayuda a echarle el aire, a sacarle el aire a la piedra. Puede ser con la mano, siempre con esta parte, con la palma, no con los dedos porque dejan marca. La palma permite hacer este golpe más uniforme. Vamos a bajar de nuevo. Hay hartos jarros que ya pueden poner la base, ya están bastante elevados y ya podemos hacer la base, que sería en esta. Si el colombino que hicimos se nos rompe o nos separa, hay que mojarlo y eso le da la plasticidad de nuevo. Va perdiendo con la misma paleta, con la misma mano, le vamos sacando nosotros la plasticidad a esto. Entonces este colombino alisado va a ser el cuello de este metagüe.
Podemos hacer cuello doble, podemos hacer un solo cuello. Redondo así también se deja. Hay una decoración muy bonita que se le hace al metagüe así en forma de huevo, que son como unas pelotitas que se le ponen por la superficie, pero todas esas decoraciones cuando nosotros ya tenemos el jarro más o menos terminado, definido, el tamaño que vamos a hacer. Lo importante y lo que no quiero que se vaya es la parte del pegado del cuello y de la asa, que es importante el asa, porque tiene que quedar bien pegada el asa, si no después no va a resistir el peso del metagüe entero. Entonces, este sería mi cuello. Voy a cortar las puntas para que quede con cualquiera de las herramientas que tienen. Puede ser la de madera o puede ser la esteca. Corta para que quede derechito las dos puntas. Y con la misma técnica de pegado, achurando el borde, vamos a pegar este cuello. Cuando termine la clase, no dejen de alisar su losa, sigan alisándola, sigan pasándole la espátula o la paleta para que quede lisita. Busquen la cerámica de Pritren que les dije porque les va a abrir mucho la visual sobre qué o cómo, qué formas darle a lo que están haciendo, al conocimiento que ustedes recibieron y que van a poder adaptarlo a las distintas formas y metagües según lo que ustedes quieran hacer o que les interese más. Voy a pegar el cuello, que es un colombino, un lulo aplanado con la paleta, ¿ya? Que es lo que estaba haciendo yo recién. Pego el cuello. De la misma manera que lo hice hace un rato, incorporando una pieza con la otra. Aquí hay que ir alisando con el dedo todo ese borde porque va a quedar así, ¿no es cierto? Al ponerlo recién. Entonces hay que ir con el dedo pegando este borde, alisándolo, transformándolo en una sola pieza. Esta va a ser la carita del jarro que yo voy a hacer. Como les decía, lo pueden terminar con cabecita de gallina o lo pueden terminar como el jarro pato. Este que yo voy a hacer va a ser una mujer embarazada con manitas de rana, que a mí me gusta mucho esa figura. Quiero alcanzar a ponerle carita para que vean cómo va toda esa decoración extra. Y asa, que es muy importante. Vamos a dejar ahí stand-by este detalle para seguir con el asa, que quiero que se alcance a ver esa parte de cómo se pega. Aquí tengo mi jarro. Esto requiere muchas horas de tiempo con la materia, de dedicación, de observación, lo hacemos ahora en un tiempo bastante reducido, pero ojalá pudiéramos estar horas loceando. Ya, vamos a mostrar, no sé si pueden levantarse ahí un poquito de lo que están haciendo para que no se nos vaya el tiempo sin pegar el asa a este jarro en la forma que ustedes les hayan dado, porque todas las asas se pegan de la misma manera, ¿ya? Lo primero es el lulo, que va a ser el asa, un poquito más delgado que los que hicimos para el cuello. Y de la misma manera, buscando que se vaya el aire y presionando, vamos a apretar esto, volver a abrirlo, apretarlo, y con la paleta de madera
lo vamos a aplanar. Se aplana por un lado y por el otro. No lo dejen tan planito porque, como les decía yo, esta asa tiene que ser resistente a sostener el peso de la vasija o del cántaro con líquido adentro, con todo lo que lo usemos. Y el peso por sí solo, que ya es harto. Entonces, sí, un lulo aplanado, ¿no es cierto?, más o menos de casi 1 centímetro, y esta va a ser el asa, y la vamos a pegar de la siguiente manera. Como todas las uniones que hicimos tienen este rascado, yo aquí en esta parte voy a poner el asa, aquí en esta parte voy a rascar las 2 puntas donde va a unirse, y también las 2 puntas que voy a pegar este lulo aplanado, que es el asa. Entonces voy a presionar el asa con el metawe, lo presiono y luego que lo tengo así, lo incorporo pasándole el dedito, la pego antes de doblarla, porque si la doblo sin pegar, después me va a costar mucho pasar el dedo por aquí, por abajo, que es súper importante, por acá abajo, porque el error típico es que se quiebra el asa acá abajo. ¿Qué podemos hacer para reforzar eso? Poner un poquito de greda abajo, así con nuestra mano, un pedacito, reforzar esta parte, porque esta es la parte donde va a ejercer una tensión cuando esto se esté quemando, este trozo que le estamos escribiendo a la pieza. Entonces, es importante reforzar esta parte de abajo para que no se despegue después y que quede bien pegado, porque si no lo presionamos bien, al momento del calor se separa, aunque lo hayamos achurado y le hayamos hecho todo el cuento. Cuando esto todavía está húmedo, porque si no se quebraja, se une en la otra parte, acá, acá, y el mismo principio de presionar hacia adentro, sosteniendo con la mano adentro la superficie de la greda para que no se deforme el huevo que hicimos. Entonces, con mi mano adentro, voy a levantar aquí un poquito, con mi mano adentro presiono, afirmando la pieza, aliso, porque donde lo doblé, lo tensioné y se empezó a quebrajar, entonces voy a alisar esta asa para que no se siga quebrajando más al punto de quebrarse totalmente en esta zona, que es la zona de tensión de la greda. Y el mismo principio que ocupamos arriba, que es como aquí donde yo lo presioné, se me aplanó, yo le voy a poner otro pedacito de greda acá abajo, que va a ser como un refuerzo, un parche, donde la greda va a encontrar espacio para tensionarse cuando se caliente. Y bueno, vamos a quizás pasar a llevar el jarro con greda o se va a deformar un poquito, pero todo eso lo vamos a ir alisando cuando esto ya esté incorporado. De hecho, es bueno alisar cuando esta parte ya está seca, porque no lo deformamos. Igual si ahora lo alisamos muy fuerte, le podemos hacer hendiduras y no nos queda el huevito perfecto, que es lo que se busca con esta cerámica en esta forma. ¿Ya? Entonces aquí ya yo tengo pegada mi asa, está pegada, ¿ya? No sé si quieren repetirla, puedo poner otra asa al otro lado para repetir. Por ahí ya están haciendo el cuello. Igual este es un proceso lento, entonces yo los entiendo si todavía no van en esta parte, pero antes de irme quiero que sepan cómo más ratito, cuando sigan ahí con su pieza, pegarle las asas. Pueden hacerle más de una. Hay metaguas que incluso tienen 4 asas simulando los puntos cardinales. Son muy bonitos. Es una oreja acá, oreja allá, asa en los 4 lugares. Y a esta, que yo ya le puse el asa hacia atrás, en la parte de adelante voy a personificarla, ¿ya? Como les contaba, le voy a poner huevos, o sea, ojos de huevito, que son esos ojos sobresalientes que se ven en la cerámica.
Claro que esto tiene que estar mucho más alisado, pero yo quiero avanzarlo para que ustedes después lo puedan hacer. Los huevitos, los ojos. Se incorpora. Lo mismo así con el dedo. Se redondea para que no pierda la forma de ojo. Y se rasga en el medio. Con una de las estecas la limpiamos y se rasga. Esta señora, le podemos arreglar ahí la carita, le podemos poner manos también, como les decía yo, se usa mucho poner manos de ranita por sobre como sosteniéndose la guatita, que vendría como de por acá, desde la mitad hacia adelante, o manos de pajarito también. Y estas decoraciones van por sobre la pieza. La mujer hace los dos cuellos. Cuéntenme. ¿Y cómo se hacen los dos cuellos? Los dos cuellos. Como para saber por... Sí, mira, cuando tú tienes la pieza así, sin este cuello que yo le hice, lo que tú tienes que hacer es poner una capa de greda, un rulo aplanado en el medio, ¿cachai? Lo pones de un lado a otro y también aplanas, porque yo en esto lo dejé muy redonda, pero tú también puedes apretarla y dejarla como más gordita hacia los lados, más ovalada hacia los lados, ¿no es cierto? Y ahí, muy bien Isabel, pegó ahí muy bien, y los ojitos, o sea, nos falta la boquita y vamos a seguir. Y cruzas una tirita de greda y después vas con las dos, como enseñas en los cuellos, haces dos más delgados y los pones. Esa es la idea. La otra forma que hay es como golpeando el cántaro primero, la base, dejarlo totalmente cerrado, dejarle un hoyito muy pequeño y de ahí ir haciéndole otros hoyitos, porque hay incluso uno que me parece que se llama Pichi Metahue, que tiene hasta 6 orificios. Entonces hay piezas muy bonitas, por eso los invito a conocer este hallazgo arqueológico del complejo Pitrén, para que se inspiren en la decoración de sus losas, porque ahí hay unas cosas preciosas, ¿ya? Ya. Vamos a seguir acá con este metahue con forma de señora embarazada. Le vamos a poner la naricita. Voy a volver acá a acercarme. Le vamos a poner nariz entre medio de los ojos de granito. Le vamos a poner una nariz. Vamos a poner una nariz. Y le vamos a poner una boca contenta, que está feliz de ser madre. Hay algunos que le definen todo el rostro. Yo aquí lo dejé así, pero por ejemplo, hay algunos que ponen una tirita de greda por todo el rostro como para sobresalir la cara. Se ve bonito también hacer eso. Y todas las tiritas de greda que vayan poniendo sobre la greda, sobre la base ya alisada, por favor, que esté un poquito húmedo. Por ejemplo, yo voy a pegar aquí una manito, que esté un poquito rasgado, y que nos sirve también para demarcar y que nos quede simétrica la mano a los dos lados, ¿no es cierto? Entonces rasgamos un poquito aquí, rasgamos un poquito acá y ya sabemos dónde poner la mano, mojamos esta parte que rasgamos y ponemos el bracito. Ahí va el bracito. Y eso hace que la greda superficial que nosotros estamos agregando a esto se una. Y luego lo mismo, con el dedo lo incorporamos para que parezca que es parte del jarro, ¿no es cierto? Que no se vea como algo tan sobrepuesto. Y lo otro es que nos va a dar más firmeza y no se va a caer, porque también puede suceder que al momento de la quema se caiga el brazo, se caiga el ojito, entonces es importante eso, que humedecer y con el dedo
ahí le puse una manito. No sé si se ve la manito. Ahí está la manito. Ese monito de rana. Y por el otro lado también. También se pega y se... Recuerden que el asa se ocupa la misma técnica que los cuellos o el cuello. Lo mismo que si esto yo lo fuera a convertir en una gallinita. Haría el cuello así, pero en vez de sacar esta cara, saco un pico, lo cierro un poco acá, más todavía, y le hago la cresta. Entonces, se va personificando según la forma que le quieran dar ustedes a la pieza. Pero la base es lo que aprendimos hoy día de armar desde el plato y el lulo, de elevar la pieza, pegar el asa, que es un lulo aplanado, que se pega achurando y contrayendo la greda hacia adentro del jarro, y se deja con un grosor de casi 1 centímetro para que resista el peso, como les contaba. Y eso sería en resumen las cosas que vimos hoy día en este tiempo que tuvimos de poder locear juntos, ¿no es cierto? Mañana tempranito vamos a seguir con más loseo. Yo les recomiendo que si van a terminar sus piezas después, por ejemplo, no sé, pues ahora tienen que hacer cosas, no van a pegar el asa al tiro, yo les recomiendo que humedezcan sus manos con abundante agua, pero no goteando, sino que las manos estén bien mojadas, mojen toda la superficie del jarro por dentro y por fuera, no a chorros, sino con la mano, mojado. Y si quiero seguir trabajando en un rato más, lo envuelvo en una bolsa, el jarro, lo envuelvo en una bolsa o envuelvo en una bolsa para trabajar en un rato más, pero cubierto por completo, es decir, lo cubro y lo aprieto por sobre todo la parte de la base para que no entre aire, si es que quiero seguir trabajando más rato. Ahora, si este jarro se me secó y una parte de acá me quedó chueca o me quedó un poco alisada o el asa me quedó mal pegada y la quiero hacer de nuevo o la pegué y se me quebrajó porque no la apreté mucho, yo puedo tomar un trapo o un género, ojalá de algodón de polera, lo humedezco, le quito el resto del agua y envuelvo este jarro por unos minutos y pongo una bolsa. Y eso vuelve la greda a su estado natural, blandito, para poder volver a alisarlo si es que se quebrajó. Ahora, si la greda que me pasaron se me secó mucho y se me puso dura como piedra, también se ocupa lo mismo. Se envuelve, se moja un trapo y se envuelve la greda en este trapo húmedo, sellado adentro de una bolsa, y ya en unas horas, si es un pedacito chico, está blanda para volver a trabajarla, o si es un pedazo grande se demora más en humedecer, pero la greda se puede volver. Ahora, todos los pedacitos chicos de greda que a ustedes les quedaron por ahí, únanlos todos y los pueden reutilizar, se puede volver a humedecer. Y el otro detalle que les quería yo enseñar, y que no pudimos hacerlo porque nos fuimos con todo al modelado, es a preparar lo que se llama la barbotina, que sería este como barrito que conviene mucho usarlo cuando uno está pegando los lulos. ¿Y cómo se hace la barbotina? Se hace poniendo pedacitos de greda aplanados con el dedo, que quedan así parecido al chocapic, unos pedacitos de greda, ya, muchos pedacitos de greda, por ejemplo, en este tachito, y todos aplanados así con el dedo, se aplanan así. Ya, y cuando estos pedacitos están todos secos, se le agrega un poquito de agua y se revuelve con una de las estecas, y ahí se forma un barrito
o barbotina, que nos sirve para hacer el pegado del cuello, el pegado del asa, el pegado de la personificación o forma que le demos al jarro o al metahue, y nos va a servir para todo lo que queramos hacer, ya incluso cuando se nos despega una parte y queremos unir. Así que eso también es importante, que ustedes tengan un barrito para hacer el pegado, y si no, tienen que formarlo ahí mismo sobre la superficie. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa antes de que terminemos esta jornada. Buenas tardes. Hola. Hola. A mí me cuesta más porque yo nunca había trabajado en... Etelvina, te silenciaste. Estás silenciada. ¿Ahora Ahí sí? Ahora sí. Es que yo nunca había trabajado en esto, en Greda. Por eso yo me doy con... No, las compañeras van adelantar y yo... No, está muy bien, Etelvina, si la Greda tiene un tiempo personal para cada uno. Ya. Cada uno tiene su forma de llegar a las cosas. Lo importante, Etelvina, es que hayas podido ver lo que hicimos, recordar los pasos, y ojalá Sí. ustedes se queden loceando ahí tranquilamente y se conecten con lo que quieren hacer y con su materia. Me gustó lo que hizo y yo quería hacer eso mismo porque como yo soy una mujer mapuche, nos estamos para mí ya. Sí, no, a mí me encantó. Sí. Por favor, si puede, busque la cerámica que les decía yo de Pitrén, porque ahí hay unas versiones muy lindas de esta misma pieza. Hay varias versiones. Hay una incluso que es con patas, que no Una que se llama ¿Pilque Metahue? Sí. ¿Esa es dónde? ¿Quimeltube? Quimeltube. Sí, ahí me meto. En el complejo de Pitrén, el que le decía yo, pero sí, también lo puede ver en ese... ¿Cuánto me dijo el otro? Pitrén. Ya. Cerámica Pitrén. Y es un importante hallazgo arqueológico que es reciente, es de hace pocos años. Ya. Así que véanlo, porque ahí incluso hay unas con tintura, o sea, teñidas, hay unas losas con impresiones de hoja, impresiones de pluma, una técnica que se descubrió ahora, muy antigua. Hay un mundo que descubrir, así que les aconsejo que vean esas cerámicas que van mucho más allá en el detalle. La cerámica tradicional que se muestra ahora, o lo que hace la dominga, son mucho más detalladas, más complejas. Como les decía yo, casi todas las cerámicas, mientras más antigua, más detalle tenía el ceramista, más tiempo, creo yo, tenía el ceramista para dedicarse al trabajo, porque esto es algo que requiere tiempo. Pero Etelvina, vaya lento, vaya y no se desanime, porque la greda es así, es un camino. Estoy contenta porque estoy viviendo cómo trabajan las compañeras, van a adelantar, pero yo igual, así de a poquito voy a hacer, igual voy a hacer, así que tengo todo el interés de aprender todo. Bueno. Sí, lo único que estaba esperando es llegar al día para trabajar con esto. ¿Eres de Santiago? Yo soy de acá de Rancagua. Yo también de Rancagua. También de Rancagua. Sí, la señora Isabel también. Voy a ir con la tarea de buscar, porque yo conozco artesanos de ahí, y para ver si pueden ustedes contactarse con ellos y comprar greda posteriormente. Se los mando con las personas encargadas. Ya, por favor, la dirección y el nombre. Claro, ideal. Por favor. Sería genial. Voy a ir a averiguar para que después puedan seguir comprando y trabajando. Esa es la idea mía, seguir haciendo ahí. Gracias. Sí. Lindo regalo esta oportunidad. Sí, muy agradecida yo por esto, porque yo nunca había trabajado, así que por eso me cuesta un poco más. Yo tampoco. Que yo soy una artesana mestiza, trabajar y acercar esto a ustedes, sembrar esta inquietud en ustedes, que vayan ahí relacionándolo con su cultura,
Yo estoy feliz también de compartir estos saberes, humildes saberes. Muy bien. Muchas gracias, Greta. Quedamos todos muy felices. Recordarles que seguimos mañana. ¿Ya? Muy bien, Carmen. Sí. A las 10 de la mañana les mandamos recién a sus correos el link de mañana, que es otro, no este mismo. Ya. Pero lo tienen ahí como la idea es que igual se conecten un poquito antes de las 10, para que podamos partir a las 10 en punto. ¿Ya? Así que, bueno, sigan ahí loceando, como dice Greta, aprendimos mucho y bueno, nos vemos mañana. ¿Ya? Carmen Pichu tiene ahí una duda con el ASA, a ver si podemos responder antes de que nos vamos. Sí, sí, sí. ¿Quién era? Carmen Pichún tiene el micrófono, no te escucho. Se apagó. Ya. Ahí, Carmen. No alcancé a colocar el asa. asa, se llama esta la arepa. Carmen, Sí. córtale la punta y déjala recta en ambas puntas. Y hazle un rascado en las dos puntas y donde vas a pegarla. Por ejemplo, yo lo hice acá arriba y acá. Y la pegué primero la de arriba. Pego primero la de arriba presionando hacia adentro. Si me queda delgada de arriba de abajo, le agrego pedacitos de greda por estas zonas que son las más delicadas del pegado, pero se pega primero de arriba y después de abajo. Vale. ¿Ya? Yo ya terminé, me falta eso nomás. No, está precioso, Carmen. Sigue ahí con el asa y dándole los Le hago una detalles. consulta antes que se vaya. Grosor, por ejemplo, del metagüe que usted tiene, ¿cuántos centímetros o menos tiene? Mira, este lo hice grueso porque fue un poco apurado, tiene casi 1 centímetro. Ya. Pero la idea es que ustedes a medida que vayan afinando la mano se vayan poniendo más delgadas porque de repente tirarse a hacer algo delgado al tiro puede ser peligroso a la hora de quemar. Ya. Gracias. Ya. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta como para ir cerrando y dejarlas ahí trabajando con sus hermosas piezas de greda para seguir mañana. Chao, que esté muy bien. Gracias por su participación y entusiasmo. Sí. Recuerden revisar el correo electrónico, que ahí le enviamos el link de mañana. Bueno. Peucayal, Chaltumay. Chao, nos vemos. Peucayal. 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 Peucayal.